tardes, mi nombre es Rosa Alexandra Carcaño Gil, pertenezco al grupo 2 de problemas psicosociales dominicanos y les estaré hablando sobre la aparición y declinación de una oligarquía de azúcar. Carlos Marx, creador del materialismo histórico, califica a los dueños de esclavos de América llamándoles oligarcas, o sea, miembros de oligarquías, y coloca el negocio de la esclavitud entre los que produjeron acumulaciones originarias de capitales. Según Marx, los esclavos figuran directamente entre los medios de producción, por tanto no son obreros libres, son vendedores de su propia fuerza de trabajo. De acuerdo con esa calificación de Marx, los dueños de esclavos no eran burgueses porque no producían capital valorizando la suma del valor de cada una de sus propiedades mediante la compra de fuerza de esclavos, de fuerza ajena del trabajo. Al contrario, los dueños de esclavos desvalorizaban una de sus propiedades, los esclavos, a someterlos a trabajos forzados y a un género de vida tan duro que acortaba el promedio de vida útil de los esclavos a 7 años. Los indios encomendados no llegaron a ser esclavos de derecho, puesto que el encomendadero no era propietario de estos indios, pero los hechos que dispongan de ellos como si fueran esclavos. Ahora bien, en el caso de los africanos, los esclavistas los compraban y legalmente se convertían en sus propietarios. En los primeros tiempos, digamos que en los primeros 20 años después del descubrimiento de la española, del descubrimiento de la española, no habla de personas que eran lo suficientemente ricas para comprar esclavos. Al hablar de los que se casaron con las damas de compañías de Doña María de Toledo o de Oviedo, se refiere a personas principales e hombres ricos, y tomados por buenas palabras de casa acerca de las personas que enriquecían en isla según la riqueza de ese entonces. Y hasta aquí mi participación, muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Vignia y yo le voy a estar hablando del capítulo 3 de los ingenios a los actos. Cerca del 1540, la española ya llegaba a organizarse alrededor de lo que eran los ganados, puesto que se había extinto la industria azucarera. ¿Por qué ocurre esto? Porque una vez descuidada las industrias azucareras, quien toma el poder son los ganados. Entonces, en la isla habían un sinnúmero de ganados, los cuales habían sido llevados por Nicolás de Obando y por Cristóbal Colón, quienes se habían multiplicado beneficiosamente. En ese aspecto, las tierras eran fértiles, sanas, el agua era saludable y podían extenderse a la crianza de ganado por mucho más tiempo. ¿Qué ocurre con esto? Al igual que los que se dedicaban a la industria azucarera, estos también se dedicaban a la ganadería, pero unos y otros no se mezclaban, ya que los de la industria azucarera tenían un estatus superior, es decir, eso le daba oligarquía, ya sean blancos o negros, mientras que los que trabajaban en los actos, no. Por otro lado, donde se debían de organizarse hacia su manera más beneficiosa, es decir, donde se encontraban metales se formaban las sociedades mineras, donde estaba la agricultura se formaban las sociedades agrícolas. Y ya ocurrido extinta el proceso de fabricación del azúcar, porque esto llevaba tiempo, dedicación y entrenamiento particularmente a los esclavos, ya que un esclavo que participaba en la industria azucarera no era el mismo que participaba acarreando el ganado o en un acto. Esto no fue tan beneficiosamente para el país, ya que una vez los españoles habían abandonado la isla y se habían centrado en visitar más países de América, la industria azucarera tuvo un descenso notable, mientras que el ganado incrementaba sus ventas. Es decir, lo que no se podía conseguir con la industria azucarera se lo otorgaba el ganado. Mayormente fue el caso de España, donde se enviaban pieles para la fabricación de sillas, sombreros, hasta para forros de libros. Pero esto significó un retroceso bastante en la actividad social,
del ser humano, ya que el pastoreo de ganado, la agricultura y por último la industria azucarera es que se encontraba en el pilar y le otorgaba, ya dicho anteriormente, estatus al individuo. Esta fue todo de mi parte, gracias por su atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Esmeralda Libretón Ramírez y le estaré hablando sobre el desarrollo de la sociedad atera. En el 1582 los ingenios azucareros desaparecían, mientras que la venta de cuero de res aumentaba. Este cambio de economía fue brusco y se llevó a cabo en pocos años. En medio de este proceso iban ascendiendo las demandas europeas de res y al mismo tiempo España estaba presentando problemas para mantener su comercio con sus territorios de América. Se estimaba que los artículos que necesitaba América en menos de un año en el siglo XVI no podría ser servido por España en menos de 7 años. Y no era posible de tratar de comprarlo en otros países porque España mantenía el monopolio del comercio de América. Y en eso era inflexible. Este atraso de entrega duró todo el siglo XVI. Esto provocó que los artículos que llegaban a España fueran tan pocos que su precio fue elevado. El escasez del tipo de mercancía que se consumía a diario y la abundancia de res fueron los dos factores determinantes para la aparición del contrabando en la isla. El contrabando se organizó a base de trueque. Los contrabandistas llegaban a las costas poco pobladas de la Española y cambiaban sus mercancías por cuero de res. Los holandeses, que eran los europeos que tenían mejor organizado su comercio marítimo, llegaron a monopolizar prácticamente el negocio del contrabando. La venta de cuero era más beneficiosa, pues era muy bien necesario en Europa para hacer abrigos, botas y entre otras cosas. Esta práctica de comercio ilegal tiene sus orígenes en los conflictos políticos, sociales y religiosos que se vinculaban a la monarquía de Carlos V y Felipe II, en la rivalidad internacional que generaban los monarcas. Mucha gente se llevaba a los esclavos a la costa oeste y norte a cazar res para cambiar sus pieles por los artículos de los holandeses. Y hallamos indicación de que el número de gente era alto en el hecho de que en el 1583 no había cazabe, pues porque lo que hacían cazabe habían dejado esas pequeñas industrias para irse a la costa oeste y norte a cazar vacas, porque la actividad les rendía más beneficios. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yasmín Sedano Peguero, con la matrícula 138-1657 y pertenezco al grupo número 2, con el capítulo número 5, ¿vale? Con un tema muy interesante que fue la curiosa sociedad de los buscaneros. En el siglo XVI, que va más allá de, por ejemplo, en el 1600 al 1700, pudimos conocer solo un poco de nuestra historia sobre los hechos militares, pero esto solo fue una centésima parte de muchos eventos importantísimos que ocurrieron en nuestra historia, ya que para este siglo se ocurrieron despoblaciones, la ocupación de costa del oeste por los buscaneros, los piratas y cultivadores, que estos más tarde fueron llamados habitantes. Luego, en 1655, resulta un ataque, pero resulta que solamente hay dos puntos de vista en la historia, que es en el aspecto militar y político, dejando así una gran parte de la historia sin conocer, que fue tanto el ambiente social como el ámbito económico de toda la parte de la historia. Estas curiosidades de los buscaneros le permitió ocupar la costa este
y así fueron o empezó la gran curiosidad de ellos por conocer todo lo que ocurría en nuestro país. Hubieron muchos acontecimientos que fueron registrados solamente en un ambiente político y militar que solamente podemos conocer hoy en día a través de la historia. Creemos que sí, que se quedó una gran parte sin compartir de la historia, pero creo que con los registros que tenemos, creo que fue suficiente para nosotros entender y comprender. Hasta aquí mi aportación y gracias.